Bienvenidos a Roma, una ciudad donde el pasado y el presente respiran juntos. Acompáñeme a visitarla durante 2 días. El 2025 es un año del jubileo, así que Roma está llena de peregrinos. Decidí visitar las 4 basílicas mayores, cada una con su propia puerta santa. Estas puertas se abren cada 25 años en los años jubilares y simbolizan el perdón y un nuevo comienzo. Si bien el Vaticano atrae la mayoría de peregrinos y turistas en Roma, yo me propuse explorar la fascinante diversidad de las otras 3 basílicas mayores, cada una de ellas con su atmósfera y carácter distintivo, pero todas compartiendo una increíble herencia artística, ofreciendo una perspectiva más amplia y enriquecedora del patrimonio religioso y cultural en Roma. Detrás mío está la primera de las 4 puertas santas. Las voy a caminar todas. La primera, esta está aquí, es la de Santa María. Así que vamos a ver qué hay detrás de esa puerta. Como una de las iglesias más antiguas dedicadas a la Virgen María, Santa María la Mayor es un tesoro de arte e historia. Su puerta santa es un símbolo de misericordia divina y el interior de la basílica está adornado con impresionantes mosaicos que datan del siglo V. Como dato curioso, el techo de la basílica está dorado con oro traído de América, regalado por la reina Isabel de España. La historia de Santa María la Mayor es fascinante. Ligada a una leyenda sobre su fundación en el siglo IV, se dice que la Virgen María se apareció en un sueño al Papa Liberio, indicándole que construyera una iglesia en el lugar donde nevaría en pleno agosto. Y así sucedió, marcando el origen de esta importante basílica. Yo visité las puertas santas en temporada baja, pero si van a visitar Roma durante la temporada alta en el verano, les recomiendo descargar la aplicación del jubileo y reservar un tiempo específico para que se eviten las multitudes. Esta es la puerta número 2, esta es la puerta de San Juan. La Basílica de San Juan de Letrán es conocida como la Catedral de Roma y es la iglesia más antigua del mundo occidental y la sede eclesiástica oficial del Papa. Su puerta santa está cargada de historia, ya que esta basílica fue la primera en presentar una puerta de este tipo durante el jubileo de 1423. Y como dato curioso, la gran fachada de la basílica fue diseñada por Alessandro Galilei. Está adornada con estatuas de Cristo y santos que la convierten en un espectáculo impresionante. Después de visitar estas 2 basílicas, era hora de caminar un poco por la ciudad, y aunque ya lo he visitado antes, el Coliseo es una parada obligatoria y digno de admirar en cada visita. Después del Coliseo, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, los locales lo llaman el pastel de boda por su diseño de mármol blanco. Oficialmente es el monumento a Víctor Manuel II, un homenaje a la unificación de Italia. Solo 17 € pueden subir al mirador en el ascensor panorámico, y les digo que sinceramente las vistas de 360 grados desde arriba son las mejores de Roma. Si pueden ir al atardecer, mucho mejor. Además de visitar el Museo del Risorgimento, que alberga en su interior. Este museo narra la historia de la unificación de Italia a través de diversas exposiciones. Venir a Roma sin hablar de comida sería un crimen. Déjeme recomendar el restaurante Argaleto, ubicado en el corazón de la ciudad. Aquí probé alcachofa romana, albóndigas en salsa verde, una pasta cacio e pepe, carillera de res con salsa de vino tinto y puré de papas, y por supuesto un tiramisú, 100% recomendado. Después de la cena era hora de continuar mi recorrido a pie. Una visita a Roma no está completa sin visitar el Panteón. Al ser de noche no había una multitud de gente. Y por supuesto la Fontana di Trevi, siempre llena de gente, pero vale la pena. Bueno, esta es la puerta número 3, la puerta de San Pablo, así que vamos a ver qué hay dentro de esta basílica.
La Basílica de San Pablo está ubicada fuera de las antiguas murallas de la ciudad. Está dedicada a San Pablo Apóstol. Su puerta santa es una puerta de entrada a la renovación espiritual y la basílica en sí es un sereno refugio del bullicio de la ciudad. Como dato curioso, la basílica alberga la tumba de San Pablo, la cual la convierte en un importante lugar de peregrinación para los cristianos de todo el mundo. Un detalle único de la Basílica de San Pablo es la serie ininterrumpida de medallones con los retratos de todos los papas, desde San Pedro hasta el actual, ofreciendo una representación visual de la continuidad de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Además, excavaciones revelaron los restos de una antigua necrópolis romana bajo esta basílica, la cual pueden visitar por tan solo €1. Después de visitar esta basílica, mi siguiente destino estaba dedicado por completo al arte y la historia, el Museo del Vaticano. Este museo es sencillamente inabarcable en una sola visita, ya que alberga una de las colecciones de arte más importantes de todo el mundo, acumulada a lo largo de siglos por los papas. A pesar de que he visitado muchos museos de renombre, nunca he presenciado una concentración tal de arte. En cada rincón, literalmente, hay algo fascinante que admirar, desde esculturas romanas hasta tapices medievales y frescos renacentistas. Eso sí, prepárese para las multitudes. Estuve más de 3 horas recorriendo y aún así no lo vi todo. El recorrido terminó con la famosa Capilla Sixtina, que me dejó sin palabras. En esta no está permitido tomar fotos o videos. Ok, hora de la última puerta santa en el Vaticano, así que vamos. La escala de la Basílica de San Pedro es abrumadora. No es casualidad que sea el corazón del catolicismo. Esta hermosa basílica está llena de historia y sin duda alguna es un espectáculo para los ojos. Mientras exploraba, me vino el pensamiento si así se sentiría estar dentro de la Hagia Sofía en Estambul cuando aún era una basílica. Simple y sencillamente increíble. Más allá de su tamaño, lo que es realmente impresionante son los detalles que adornan cada rincón. Mármoles de colores vibrantes, estucos dorados que brillan bajo la luz y mosaicos que parecen pinturas, narran historias bíblicas con una viveza asombrosa. Además, los intrincados diseños de los pavimentos, la delicadeza de las esculturas y la opulencia de los altares laterales, cada elemento contribuye a una sensación de magnificencia y devoción, haciendo de esta basílica un verdadero tesoro artístico. También visité el mausoleo ubicado bajo la basílica. Ahí tuve la oportunidad de ver las tumbas de numerosos papas, un testimonio silencioso de la larga historia de la Iglesia Católica, y es ahí donde está la tumba de San Pedro. Bueno, y estas fueron las 4 puertas. Primera vez que entro a San Peter's Basílica, a la Basílica de San Pedro, y la verdad, increíble. Como pudieron ver, el día de hoy hice también el Museo Vaticano. Creo que solo vi la mitad de todo lo que ese museo tiene que ofrecer. Nunca he visto un museo con tanto arte en todas las esquinas. Es increíble. Yo pensaba ir a la Galería Borghese, pero no se va a hacer posible. Es demasiado arte por un día. Parece increíble, pero es cierto. No podría apreciar nada más si voy a ver más arte o nada por el estilo. Así que una excusa para volver a Roma una tercera vez. Por cierto, si van a venir en este 2025, les recomiendo comprar un tour guiado para el Museo Vaticano, porque la cantidad de gente, como pudieron ver, era inmensa. El guía supo hacerlo a la manera italiana. Cortamos un montón de la línea
Entramos directamente y no sé cuánto tiempo nos ahorramos, pero fue bastante. Así que tomen tip y reserven un tour guiado, porque ellos saben cómo meterlos directamente al museo mucho más rápido. Cerca del Vaticano está mi segunda recomendación, el restaurante Sfiziami. Este ofrece comida deliciosa, excelentes precios y un servicio genial. Aquí probé bruschetta, rollo romano, lasaña y otra vez tiramisú. Después de cenar no podía faltar un cóctel en el Roof Garden Les Étoiles, con vistas al Vaticano. Para cerrar el día en el Vaticano exploré una de las atracciones más intrigantes y recientemente abiertas al público, el Passetto di Borgo. Este pasadizo secreto se conecta directamente la ciudad del Vaticano con el imponente Castel San Angelo. Imaginen caminar por los mismos muros que sirvieron como ruta de escape de emergencia para los papas durante momentos de peligro. Construido originalmente en el siglo XIII, este corredor fortificado se abrió para tours desde diciembre de 2024. Las vistas que se obtienen desde lo alto de esta muralla que domina la ciudad y el propio Vaticano son increíbles. Si tienen una oportunidad de realizar este tour, no lo duden, se los recomiendo. Este tour finaliza en el Castel de San Angelo, a orillas del río Tíber. Es un monumento con una rica y fascinante historia. Originalmente construido como mausoleo del emperador Adriano en el siglo II, albergó tumbas de varios emperadores romanos y sus familiares. Y qué mejor manera de despedirse de Roma con un paseo por el elegante Ponte San Angelo, con sus estatuas esculpidas por Bernini y sus maravillosas vistas del castillo y del río Tíber. Y bueno, eso fue todo por este video en Roma. Siguiente parada, Orvieto y Toscana. Vamos a ver qué nos espera por ahí. Recuerden darle like, suscribirse, eso ayuda muchísimo. Y si quieren ver la versión en blog de este video con toda la información que les di, recuerden visitar mi página web justdanjourney.com. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Chao.